de la Antártida es también, se podría decir, una zona caliente de ovnis, y de hecho en tu blog se ve, ¿no? Hay un video que capta un orbitador espacial de unos ovnis, ¿no? Volando en formación, muy sugerentes, ¿no? Habrá que investigar más eso, pero es muy interesante. Pero algo que me sorprende de tu libro es esto, ¿no? Que tú planteas que son ovnis de la Antártida y no ovnis en la Antártida, ¿no? Como pienso que deberíamos entender el tema. ¿Por qué ese de la Antártida? Fue una cuestión que mientras iba escribiendo el libro, pues yo al principio, yo siempre tengo la costumbre, digamos, de partir de una entrevista abierta al testigo, a quien me confía una de estas observaciones, realizada de manera digital, de 4 kayakistas que estuvieron en la Antártida en 1991, en un lugar que se llama Puerto Neco, un lugar poco visitado de la península antártica. Es un lugar, es una bahía, se llama Bahía Ansford. Se observan, sobrevolando prácticamente el lugar donde ellos estaban, unas flotillas de objetos que venían más o menos de a 4 o 7 objetos por vez, como si fuera en formación, que cruzaban todo el horizonte, digamos, todo el cielo por arriba, a mucha altura, como si fuera a una altura satelital, desde un horizonte al otro. Y estas escuadrillas no tenían un movimiento uniforme, sino un movimiento como de zigzag. Y además de tener ese movimiento en zigzag, iban cada tanto lanzando 2 flashes, como 2 haces de luz hacia abajo. Rubén Gurú Morales, él es un conocido ufólogo de la Argentina, tiene muchos años desarrollando este tema, es también promotor de la Red Argentina de Cafés Ufológicos y de la página de este blog, bueno, y de este grupo, Café Ufológico Río 54. Además, es autor del libro Los ovnis de la Antártida. Y bueno, qué misterioso es ese sitio, la Antártida. De hecho, la carrera espacial que hoy estamos viendo, el ser humano tratando de llegar a Marte, nos revela ese esfuerzo que hace el ser humano por tratar de ir en busca de lo desconocido. Otros lugares, pero sin embargo, en la Tierra todavía tenemos otros lugares totalmente desconocidos, como la profundidad de los océanos, la selva, ¿no? ¿Cuánto no sabemos todavía de la selva? Y por supuesto, del continente blanco, este continente tan misterioso, la Antártida. Y vamos a hablar sobre no solamente sobre otros misterios, sino también el, entre comillas, fenómeno ovni que ya se desarrolla. Por eso nos hemos contactado con Rubén, que pienso que es la persona indicada para absolver muchas de nuestras dudas y preguntas. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido al programa. Un gusto, Rafael, un gran placer estar comunicado contigo y bueno, dispuesto a charlar sobre estos temas, ¿no? La promoción de los cafés ufológicos y el nacimiento de los cafés ufológicos con lo que fue Río 54 en Buenos Aires es una iniciativa conjunta que desarrollamos con Mario Lupo, un gran amigo, con quien en el año 2010, ya se van a cumplir 11 años, hicimos el primer café ufológico con unas reglas muy claras de funcionamiento que tienen que ver con la libertad de palabra, tienen que ver con el hecho de que todas las opiniones son bienvenidas, que los coordinadores no bajamos línea, no validamos ni juzgamos lo que dicen los demás. Es hay todo, no es simplemente reunirse a conversar en un café, tiene toda una lógica, ¿no? Una estructura la reunión. Y eso hace que sean reuniones muy interesantes, donde todos pueden participar, no solamente los que dicen ser investigadores, sino aquellas personas que llegan por primera vez y alguien que llega y dice, bueno, yo vengo porque esto está de moda. Y le damos paso, digamos, a todo ese tipo de cosas. O sea, el café ufológico es más que un grupo. No hay, a diferencia de lo que son los grupos que responden a un líder determinado, generalmente son liderazgos autoritarios que no tienen, digamos, una forma de remoción o digamos, si no te gusta lo que se dice en ese grupo, te vas. Entonces, el café ufológico es distinto. Hay gente que por ahí
viene una vez, no le gusta, pasan 3 meses y después vuelve y ahí le gusta y se queda. Pasan esas cosas, digamos. Uno puede entrar, puede salir, no se requiere ningún compromiso de pertenencia. La pertenencia es puramente emocional. Y eso es lo que sostiene al Café Ufológico, tanto en Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza, en Valencia, en Quito, en todos los lugares donde se ha expandido esta iniciativa. Sí, he visto bastante actividad, ¿no? Que ustedes hacen bastante actividad. Va mucha gente, conversan de diferentes temas, intercambian información, sacan conclusiones también muy interesantes y se ve que es algo presencial. Bueno, lo fue antes, me imagino, la pandemia mucho más, algo presencial y Claro. algo continuo, ¿no? Y creo que incluso han llegado a tener algunas conferencias con un buen número de personas, ¿no? Por lo Además. menos lo que ha sucedido en Rosario o en Quito también es que se han dado ese tipo de cosas tan multitudinarias. En Buenos Aires, normalmente las reuniones más grandes han llegado a las 60 personas, una cosa así, que ya era que hubiera gente en la calle mirando por la ventana, digamos, ¿no? Porque no daban los lugares. De hecho, he leído algunas cosas ya antes de ese blog, sin saber que tú lo dirigías, simplemente leí algunos artículos que me parecían interesantes. De hecho, googleando era una de las mejores fuentes, ¿no? Para consultar sobre algunas cosas que pasaban en el momento, ¿no? Y otras noticias importantes de la ufología, ¿no? Claro. Bueno, la pregunta que te hacemos de cajón, seguramente te la habrán hecho muchas personas, ya, y de hecho vi una entrevista que te hizo mi gran amigo Richard Cardoso hace poquito, y me impactó ver tu mapa, vamos a decirlo, entre comillas, al revés, ¿no? Y creo que es lo primero que te queremos preguntar. ¿Por qué? Porque, mira, yo te cuento algo, y disculpa que me tome un minutito nada más. Tengo un libro que escribió ya no sé si se ve, lo vamos a poner. Se llama Reflexiones entre el águila y el cóndor, de Juan Rivera Tosi, que fue un pintor que manejaba una corriente indigenista, digamos, ¿no? Trataba de resarcir muchos conocimientos de los incas. Y él cuestiona muchas cosas que creemos de los incas que en realidad ellos no cultivaban, ¿no? Algunas cosas que los cronistas españoles y el mundo occidental le ha impuesto a la cultura andina, ¿no? Pero también rescataba otras cosas muy interesantes, como por ejemplo, que el andino consideraba que el norte era el sur y el sur era el norte. O sea, quiere decir que el andino miraba al sur como que el sur estuviera primero, como dirigiéndose al sur. Y de hecho plantea esto y nos entrega esta información, que el astrónomo Roger Davis del observatorio de Tucson en Estados Unidos, según investigaciones, él ha determinado que la Vía Láctea se desplaza por el espacio a una velocidad de 1,5 millones de kilómetros por hora en la dirección que señala la Cruz del Sur. Por lo tanto, proponían que el mapa debería ser tal cual lo estamos viendo a tus espaldas, o sea, en realidad nuestro mapa actual, el que todos tenemos en la cabeza, en la mente, el mapamundi del colegio, está al revés. ¿Y por qué? Porque Mayor también dice que mayor masa se acumula hacia abajo, ¿no? En la zona de la inercia. Y las puntas deberían estar hacia arriba. Ahora te hago la pregunta, ¿por qué tu mapa está al revés? Claro, en realidad el mapa no está al revés. Este es un mapa bicontinental, digamos que se ha impreso especialmente, donde todos los topónimos, todos los nombres de las ciudades, de los mares y de los ríos están, yo los puedo leer perfectamente, si bien acá no da, digamos, no tengo un zoom como para mostrárselos, pero yo puedo leer ahí Océano Pacífico Sur, Mar Argentino, Océano Atlántico, Antártida Argentina. O sea, los nombres están escritos de manera que uno los lee normalmente en esta posición. Y es un mapa bicontinental porque tiene en cuenta lo que es el continente lo que es, digamos, el continente de Sudamérica y la Antártida, valorando el hecho de la Antártida en su verdadera dimensión, en su verdadera escala, porque en muchos lugares, antiguamente en los mapas argentinos, se lo ponían un pedacito chiquitito como un triangulito abajo de todo, y ahora se está volviendo a esto de presentar para que digamos, sobre todo los estudiantes, los jóvenes, vean la Antártida en su verdadera dimensión, ¿no? Que es un continente, digamos, que tiene prácticamente la misma superficie que Sudamérica. Son 16 millones de kilómetros cuadrados, es una superficie importante. Así que
el hecho es justamente como tú lo presentabas, que considerar el norte como algo que tiene que estar arriba es una arbitrariedad, es una convención, y como toda convención favorece a alguien. Es, digamos, la misma situación por la cual se dice, bueno, que se debe escribir con la mano derecha. Se debe escribir con la mano derecha. Y hoy en día hay un criterio de integración, de inclusión, de amplitud en ese sentido, pero en la época que yo era chico, a los chicos que escribían con la mano izquierda, generalmente una técnica muy efectiva era atarles la mano al cinturón para que pudieran escribir con la derecha. Y ese tipo de prácticas que son totalmente torturantes, son totalmente, digamos, violatorias, se usaban. Entonces, hoy en día se sigue diciendo, bueno, que tenemos que tener una conducta derecha. Y si alguien habla de lo izquierdo, habla de lo siniestro, ¿no? La izquierda es la siniestra. Entonces, fíjate cómo a través del lenguaje se construyen toda una serie de convenciones, siendo que las dos manos son iguales, digamos, no tienen mucho para elegir, y qué bueno que es para las personas que pueden dominar ambas manos, ¿no? Que pueden, por ejemplo, hacer actividades de pintura o de artesanía o de lo que sea con las dos manos, y eso no se lo tiene en cuenta. Digamos, hay una cuestión que tiene que ver con las convenciones que nos hace ver que el norte es lo importante, también es eso, no solo es lo más alto, sino lo más importante, y se da mucho también en las ciudades. Yo no sé cómo será, pero por ejemplo en Buenos Aires y en otros lugares que he conocido, siempre el norte de la ciudad es la zona más cara, es la zona donde se concentra la gente de mayor poder adquisitivo. Sí. Y el sur es la zona pobre, donde están las villas miserias, sí, donde están todas las colonias de gente que se amuchan ahí, que se aglutinan sin los más elementales servicios básicos. Eso es, digamos, una concepción que también tiene que ver con esa visión del norte y el sur, que bueno, en algún momento la vamos a tener que cambiar. Sí, realmente, qué interesante, ¿no? Poder cuestionar cosas que damos por sentados, y además que los mismos mapamundis, hay una gran crítica, ¿no? Hacia los mapamundis que se distribuyen, bueno, en mi país, en los colegios, y creo que en muchos colegios del mundo, ¿no? Hay varias diferentes editoriales y algunas te presentan a una escala diferente los mismos continentes, ¿no? Algunos más grandes, otros más pequeños. ¿Por qué, no? Entonces uno dice, debe ser por eso, ¿no? Por tratar de alguna forma, sembrarnos en la cabeza algunos nuevos, o bueno, convencionalismos, ¿no? Para favorecer a alguien. Y bueno, una noticia que ha estado circulando y generando mucha preocupación, atención, es que precisamente hace algunos días se desprendió un iceberg gigante de la Antártida, ¿no? Y que representa un peligro, ¿no? Y bueno, es una noticia que actualmente es muy importante y se está dando mucho seguimiento, así que esto creo que nos va a ayudar a que muchas personas nos sintonicen ahora, ¿no? Porque estamos hablando de los misterios de allí. Cuéntame un poco sobre este continente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que tenemos ya noticias de su existencia fuera de la historia oficial, ¿no? Que me parece que es siglo XVI. Permíteme 10 segundos, ¿no? Hay un investigador peruano que ha mostrado unos mapas de Guamán Poma de Ayala y otro más, Roosevelt Moyo, es el amigo que ha presentado esto, donde se sugiere, y también está en una crónica muy antigua, Copacabana de los Incas, donde se sugiere la existencia ya de la Antártida, ¿no? Y se especula que el Inca llegó hasta allá. De hecho, en tu blog encontré una noticia de que habían encontrado unos muros, entre comillas, incas ahí. Llegó el Inca ahí, se conocía desde ese tiempo. ¿Cuál es lo que manejamos o lo que manejas tú sobre esta información? ¿Desde cuándo sabemos que existe este continente? Ya que vamos a hablar de la Antártida y que tú estás con gorra, me voy a poner una gorra. Ya, no, sí, disculpa, es por el... Ah, carajo, qué bonita gorra, me gusta. Antártida, Argentina, base Marambio. Ah, claro, la base Marambio. Sí. Exactamente, vamos a... estamos compitiendo en gorras. Ya. Claro, exacto, ya que estamos en el mismo... Hay mucho sol. Vamos a hacer. Ya. Sí, mucho
No, el tema es que, digamos, la base Marambio es una base de la Fuerza Aérea, una de las más conocidas, por cierto, y hay muchas otras bases y refugios de la Argentina también en la Antártida, pero vamos a ejemplificar con una para por lo menos rendir homenaje a esos hombres antárticos de todas las bases, no solo de Argentina, sino de todo el mundo, de Perú también, que cumplen una tarea muy esforzada, aún hoy en día en la Antártida, que es un lugar muy difícil, digamos, para vivir, ¿no? Un lugar que tiene unas condiciones climatológicas que son muy extremas y donde la entrada y la salida en tiempos del invierno son realmente complicados, así que la gente queda prácticamente aislada durante la larga invernada antártica. Respecto a lo que me decías de la posibilidad de que los incas conocieran la Antártida, y es posible que haya habido conocimiento en ese sentido. Uno realmente no se ha investigado lo suficiente todo lo que es la intercomunicación que había entre los distintos pueblos originarios de América y que de alguna manera podían llegar a tener información incluso a través de otros habitantes, a lo mejor en el sur de Argentina y el sur de Chile, ¿no? Así que nosotros tenemos conocimiento de la penetración de los incas hasta mitad del territorio argentino, por ejemplo. Mitad del territorio argentino, mitad del territorio chileno. Hasta esa zona de Mendoza, más o menos, lo que sería hoy Mendoza, Santiago de Chile, sabemos que ahí llegaban los incas y queda la curiosidad de saber si fueron más al sur. Pero es probable que haya sucedido eso. Respecto a lo que había en lo que se ve en el blog de antártidaenigmática.blogspot.com, hay lo que parece ser un muro, pero que en realidad es una formación, parece un muro incaico, pero sí, en realidad es una formación natural, digamos, ¿no? Okay. Y alguien me ha hecho la aclaración de que los incas no construían muros hexagonales, no ponían piedras hexagonales, como son en ese caso, ¿no? Entonces, es como que, digamos, se trata de un tipo de formación natural de cristales de muy gran tamaño, que tienen esa forma por el facetado, digamos, de las caras. Okay. Pero también es cierto que queda mucho por indagar en cuanto a la Antártida, y los descubrimientos de tipo arqueológico que se han hecho más recientemente dan cuenta de que la habitación por parte de, digamos, esos cazadores de focas, cazadores de lobos que iban en embarcaciones muy precarias a vela, fue mucho más temprana de lo que se cree, y que es probable que en los principios del siglo XVII ya estuviéramos hablando de gente que visitaba la Antártida con el objetivo único, digamos, de realizar extracción de focas y de lobos para sacarles la grasa y para sacarles los cueros. En algunos casos que ni siquiera tenían la tecnología suficiente como para cocinar la grasa, lo que hacían era sacarle los cueros y dejar los cuerpos de los animales directamente sobre la playa. Eran cacerías verdaderamente depredadoras que se hacían en esos tiempos y que se hacían sin el menor cuidado de la fauna, todo lo contrario, ¿no? Eran matanzas aberrantes de miles y miles de ejemplares de focas y de lobos marinos, que puso en riesgo que la llamada foca de dos pelos estuviera al punto de la extinción. Investigaciones arqueológicas o geográficas, ¿qué sorpresas nos podría deparar la Antártida? ¿Tú crees que en algún momento encontraremos ahí, no sé, primates, mamuts, murallas de una civilización extinta, no sé, llámese Atlántida o algo? ¿Habrá algo de eso ahí debajo del hielo?
¿Tú crees? ¿O Es probable que, digamos, que se encuentren, o sea, nosotros, como tú decías respecto a esto de la fractura sí, de las barreras de hielo, que es algo que se viene produciendo en los últimos años con mayor acentuación, es parte del cambio climático, es parte del calentamiento global que se está produciendo, y eso hace que también surjan lagos y surjan colinas, pequeñas montañas o picos de montañas que hasta ahora estaban cubiertos por glaciares. Entonces, por ejemplo, justamente en la base de Marambio, enfrente de la base de Marambio hay toda una isla donde se está produciendo eso de que está bajando el nivel de hielo, están apareciendo lagos que no se conocían hasta ahora, que quedan, digamos, sin congelarse la mayor parte del tiempo, y están apareciendo también picos, están apareciendo montañas. Entonces, los integrantes de las bases se la pasan poniéndole nombre a estos nuevos accidentes geográficos que de pronto aparecen. Y eso está sucediendo, o sea, en la medida que aparece eso, también aparecen cosas que se encuentran en el suelo. Y eso también va, así como se han encontrado dinosaurios, por ejemplo, dinosaurios, plesiosaurios, bueno, es posible que se encuentren otro tipo de animales también, y queda la gran duda si ese territorio fue habitado en tiempos anteriores. Seguramente sí. Tengo entendido que hay algunos datos arqueológicos sobre la presencia humana en la Antártida hace muchísimos años, ¿no? En la época prehistórica. Así es, y también presencia extraterrestre, y no estoy siendo sensacionalista, sino porque justamente ahí encontraron, revisando un poco de tu blog, encontraron ahí el famoso meteorito donde encontraron ahí bacterias, ¿no? Bacterias posiblemente, se especulaba, del planeta Marte. Así que hasta probablemente encontremos vida extraterrestre ahí. Claro, sí, es cierto. En ese sentido, ¿no? Digamos que está bien, porque todo lo que se encuentra en la Antártida es como que se lo encuentra en un estado de no contaminación, a diferencia de lo que sucede con lo que sería en cualquier otra parte del mundo. Uno lo que encuentre ahí lo encuentra tal como quedó ahí, digamos, ¿no? Ese es un dato muy importante. Y también hay una cuestión que también tiene su cuota de enigma, que es, por ejemplo, el lago Vostok, que queda en una base antártica rusa, que están haciendo con mucho cuidado unas perforaciones. Digo con mucho cuidado porque hay que cuidar que justamente que la perforación que se hace sea totalmente aséptica y no sea contaminante, porque abajo del hielo, abajo de kilómetros de hielo, hay en ese lugar un lago enorme, un lago gigantesco, sumergido bajo el hielo, pero de agua líquida, de agua dulce, y ese lago tiene elementos vivos, según han podido detectar con unas sondas muy pequeñas que pasan, ¿no? Entonces, esas son investigaciones que están levantando algunas polémicas porque hay justamente mucho cuidado de los países que han firmado el Tratado Antártico, de que ese tipo de investigación no termine generando un problema, o sea, que no se llegue a filtrar algún elemento de la superficie, algún germen, algún bacteria, virus o lo que sea, y pase para abajo. Eso es, digamos, unas investigaciones muy interesantes que se están realizando. Hay mucho por investigar en la Antártida, realmente es un continente lleno de sorpresas. Uno que ha calado en ¿cómo se podría decir? En la cultura popular, creo, ¿no? O dos, ¿no? Está el del almirante Byrd, que supuestamente, ¿no? Digo supuestamente porque así está,
habría visto, no sé, no fue en el Polo Sur, no fue en el Polo Norte, pero igual nos deja abierta esta especulación, ¿no? De que encontró como una especie de entrada al interior de la Tierra. Y de hecho, hay otro documental, creo que se llama Los ovnis nazis, ¿no? Que estaba dando vueltas por internet y planteaban esta posibilidad de que Hitler llegó precisamente a la Antártida. ¿Hasta qué punto se podría interpretar esto como cierto, ¿no? Porque igual está esta leyenda, no leyenda, sino este caso de la isla Friendship, y muchos lo han asociado con los nazis. Entonces, de todas estas cosas, ¿hay algo que podamos creer? Este es el libro que yo escribí, quiero mostrar la portada, Los ovnis de la Antártida. ¿Y a qué efecto lo muestro? Que en las más de 300 páginas que contiene, yo no mencioné ninguno de esos temas que acabas de enumerar. Sí. Vale decir, Rafael, que yo pude escribir más de 300 páginas sin mencionar todos esos temas, okay, con información de ovnis de la Antártida. ¿A qué viene esto? Que esa información de la que hablas es información muy contaminada. Por un lado, lo del almirante Byrd, yo lo tengo que decir porque para mí sería cómodo decir, no, es cierto, hay mamuts en la Antártida. Volcanes. Hay volcanes, decía. Claro, sí. Hay tucanes, hay una selva tropical. La tierra salvaje. Por ahí para... Claro. Claro, digamos, les digo decir una cosa que es decepcionante. En la Antártida no hay un solo animal de 4 patas. No hay un solo animal de 4 patas en todo un continente. ¿Está bien? Y no me digan que hay osos, porque osos no hay. Osos hay en el Polo Norte. Ajá. Entonces, lo que es relativo al almirante Byrd y esa supuesta experiencia, eso parte de un supuesto diario del almirante Byrd que en realidad nunca lo escribió. Es un texto que fue producido para una publicación sensacionalista norteamericana en los años posteriores a la muerte de Byrd. El almirante Byrd era un militar norteamericano muy comprometido con el ser norteamericano, digamos, con eso de querer llevar la América a todas partes y de querer conquistar todo lo que se presentaba, digamos, justamente luego de esa situación de la Segunda Guerra Mundial, en la cual los Estados Unidos quedaron muy engrandecidos por el triunfo de la batalla de Normandía. Bueno, el almirante Byrd tenía esa impronta militarista de tomar posesiones militares en la Antártida y de hacer una explotación de tipo minera, comercial. Él pensaba en una cantidad de cosas a realizar para explotar todas las riquezas de la Antártida. Esa visión que tenía él fue luego suspendida a raíz de la firma del Tratado Antártico de 1959, en el cual los países se pusieron de acuerdo en hacer una pausa en todo ese tipo de actividades y limitarse solo a lo científico, porque iba a causar un problema que podía terminar en una tercera guerra mundial. Pero esa historia del almirante Byrd en realidad fue tomada del guión de una película. Hay un artículo que lo pueden buscar en internet, que lo escribió la argentina Débora Goldstern. Claro, Débora Goldstern es una bibliotecaria y ha escrito, creo que lo ha escrito como artículo y lo amplió después en forma de libro digital también, que dice, un artículo que se llama Tierra Hueca, madre de todas las conspiraciones. Claro. Tierra Hueca, madre de todas las conspiraciones. Ahí está relatado, como muy bien lo sabe hacer ella, cómo esa historia fue tomada del guión de una película de los años 30, que originalmente estaba ambientada en el Himalaya, no en la Antártida. Pero prácticamente se tomó todo ese discurso de los mamuts y de los tucanes, se tomó
exactamente copiado de ahí. Y después hay también un artículo, no un artículo, sino un libro que lo escribió Javier Estañaro, gran investigador argentino, realmente un tipo muy valorable, Javier Estañaro, que en un libro que se llama, un libro difícil de conseguir porque es una edición de autor, de la cual le va sacando copias a medida que le piden, que se llama Austerria, los túneles de Agartha en América, que habla de muchas cosas relacionadas con todos los túneles y todas las relacionados con las culturas andinas, muy interesante en ese sentido. Y menciona también esta historia del, digamos, ese plagio del guión de la película para armar la historia del almirante Byrd en la zona del Ártico. Así que esa historia acotémosla a una construcción literaria. Okay. Y los que quieren defenderla, bueno, están defendiendo algo que no es real. ¿Para qué, digamos, las pocas neuronas que tenemos y que usamos, para qué usarlas en cosas que no son reales? Respecto al otro tema, que es el famoso tema de los ovnis nazis, de las expediciones nazis, efectivamente hubo una expedición nazi en 1939 que tenía la finalidad de establecer bases permanentes en la Antártida y no llegó a hacerlo en ese momento. La expedición llegó a hacer sobrevuelos y a tocar tierra en distintos lugares de la Antártida. Pretendían generar todo un sector antártico alemán que se llamaría Nueva Suabia, y esa expedición fue lo último que pudo hacer Hitler en ese caso, porque después fue absorbido por la guerra y eso le tomó todos los recursos tecnológicos y humanos y ya no pudo mandar más expediciones. Todo lo que se dice sobre una segunda expedición o sobre el establecimiento de bases, de submarinos y todo eso es propaganda nazi. Y yo no quiero hacer propaganda nazi porque no represento a ese sector, y hay gente que involuntariamente, sin tener conocimiento de estos temas, hace propaganda nazi. Y eso me duele. Tengo que decir las cosas como son, si no estamos haciendo... ¿Por qué? Porque hay gente, hay determinados grupos, determinados grupúsculos de extrema derecha que les interesa sostener este tipo de mitos porque sostienen el imaginario de que los nazis todavía están activos en la Antártida y que en algún momento pueden volver, y sostiene la idea de que existen y que están realizando todo tipo de actividades en ese lugar. Por eso hay que ser muy cuidadoso con esto, no ceder a difundir cosas de las cuales no se tiene fundamento. Hay dos científicos del Scott Pollard Institute que han publicado un trabajo muy interesante, justamente lo pueden buscar en el Scott Pollard Institute, sobre lo que fue el viaje de Byrd y lo que fue el tema de si se encontró con extraterrestres o con nazis. Y ahí llegaron a la conclusión, luego de ver toda la documentación, que no hubo absolutamente nada de ese tema. Ese tema también está mencionado en mi blog en alguna parte. Sí, por supuesto. Por eso te preguntamos. Yo, digamos, hablo tratando de dar algún tipo de referencia para que la gente pueda buscar. Ese es el mérito por ahí que tiene mi libro, que por ejemplo, digamos, fotos de ovni no vas a encontrar ninguna. Ya voy diciendo cosas que no hay. Fotos de ovni en la Antártida no tengo, porque las fotos de ovnis o de supuestos ovnis que se tomaron, finalmente nunca se dieron a difusión y permanecen como material clasificado. Pero lo que sí se puede encontrar en el libro, por ejemplo, una página al azar, son referencias bibliográficas al pie. Eso hace que determinados datos que figuran allí, otros lo pueden buscar en otros lugares y hacer investigaciones complementarias. Eso está dando mucho resultado y hace que el libro sea una palabra viva, porque hay estudiosos tanto de Argentina como de Chile como de Brasil que están haciendo investigaciones adicionales en base
a lo que figura en esas páginas. Así que eso me honra. Y ese libro que nos has mostrado, ¿es de la edición del autor o de la nueva, de la Argentinidad, creo que es la editorial, ¿no? ¿O no? Claro, la editorial es Grupo Argentinidad. Grupo Argentinidad. O sea, esta es la nueva Grupo edición, Argentina. digamos. ¿Esta edición ha sido Claro, mejorada, corregida, aumentada, o es tal cual como la primera edición de tu libro de autor? O sea, de tu edición de autor. Realmente, digamos, cuando yo escribí la primera edición, para que te decía, es una gran dificultad de escribir un libro. Como decía Jorge Luis Borges, los autores publicamos libros para no pasarnos la vida escribiendo borradores. Y creo que hay algo de eso. Yo cuando llevé la primera edición de mi libro a un taller gráfico, porque la primera fue edición de autor, yo pagué la edición, bueno, me dijeron, bueno, te vamos a hacer un ejemplar de muestra para que puedas hacerle correcciones. Yo le dije, bueno, no es necesario, ya esto lo leí, lo corregí. Y en ese ejemplar de muestra de la primera edición, me acuerdo que lo empecé a leer y era como si yo estuviera leyendo a otra persona, porque dije, qué barbaridad, qué cantidad de errores que comete este tipo. No te creo. Y anoté más de 100 errores en esa primera edición. Así que sí, la segunda encontré muchos más y agregué más información que tiene que ver con complementar algunos casos que luego de la publicación de la primera edición empecé a recibir una información muy importante que no ha cesado hasta el día de hoy. Por eso después hice el blog Antártida Enigmática para agregar datos que no están en el libro. Y eso hace que sí, el libro, la segunda edición, tenga muchos más datos que la primera, que concretamente corrigen en gran medida lo que se escribió en la primera, si bien yo diría para una persona interesada en el tema de los ovnis de la Antártida, que no se dedica a la investigación, cualquiera de las dos ediciones le viene bien. Que es un libro que me ha costado más de 10 años realizarlo, que me significó hacerlo también como una especie de homenaje a los antárticos que me confiaron sus historias, entre ellos al capitán Daniel Pericé, que en sus últimos años me comentó una serie de hechos y que completaban la información que ya estaba publicada, y a también otros antárticos como fueron mucha gente que ya no está, lamentablemente, porque hay gente que yo entrevisté, que tengo las grabaciones de las entrevistas que les hice para el libro y demás, y que ya no están entre nosotros, como el caso del meteorólogo Jorge Hugo Stanich, como el caso del radiotécnico Pablo Justo, que falleció el año pasado, como el caso del el radio Abel Aguirre, y otros más, digamos. Bueno, el comandante chileno Mario Jan Barrera, que el comandante Jan llegó a escribirme una carta manuscrita contándome su historia y lo que él pensaba sobre el tema. Y esa carta que me manda a mí el comandante Jan es la última, digamos, el último testimonio sobre este tema que haya enviado a alguien, porque ni siquiera los ufólogos chilenos pudieron hacerle una entrevista como merecía, digamos, para que contara todo lo que pasó. Es, digamos, una situación muy particular esta, de tener que manejarse siendo uno civil, tener que manejarse comunicándose con personas que son militares o que están vinculadas al ámbito militar, y poder hacerlo de una manera que a uno le brinden la información, que sepan que no van a ser, digamos, mezclados justamente con información chatarra. Zona de hielo, helada, ¿no?
de la Antártida es también, se podría decir, una zona caliente de ovnis, y de hecho en tu blog se ve, ¿no? Hay un video que capta un orbitador espacial de unos ovnis, ¿no? Volando en formación, muy sugerentes, ¿no? Habrá que investigar más eso, pero es muy interesante. Pero algo que me sorprende de tu libro es esto, ¿no? Que tú planteas que son ovnis de la Antártida y no ovnis en la Antártida, ¿no? Como pienso que deberíamos entender el tema. ¿Por qué ese de la Antártida? Fue una cuestión que, mientras iba escribiendo el libro, pues yo al principio, yo siempre tengo la costumbre, digamos, de partir de una entrevista abierta al testigo, a quien me confía una de estas observaciones, y esperar a que la persona con sus propias palabras me exprese qué es lo que vio, qué es lo que sintió, qué es lo que percibió en esa circunstancia, y luego que sucede eso es que yo empiezo a hacer las preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando se va con un esquema, cuando se va con un modelo, se cae en un encasillamiento de decir, bueno, esto es un fenómeno que se encuadra dentro de lo que se vio en tal caso, tal caso, tal caso, y cumple con esta y tal pauta de comportamiento. Que en la Antártida se te caen, ¿viste? Porque hay algunos que dicen, no, los ovnis siempre se ven donde hay líneas de alta tensión. Y bueno, ¿qué línea de alta tensión hay en la Antártida? Los ovnis se ven sobre lugares donde hay vías férreas. ¿Cuál es la vía férrea que te lleva a la Antártida? Entonces, todas estas construcciones, como hablábamos al principio, esto estoy hablando siempre de lo mismo, el norte y el sur, la izquierda y la derecha. Son construcciones que hemos hecho por convención. Y cuando nos manejamos dentro de la convención, dejamos de ver la vida. Y eso es tristísimo, es aburrido. Entonces, estos casos que yo he estado recabando relevan de algunos detalles que me hacen pensar en que se trataría de fenómenos que pueden tener que ver con el ambiente antártico, en el sentido de que tienen una duración, unas características que no se ven en todas partes. Y que por otra parte en la Antártida están dadas las condiciones de visibilidad justamente para que esto suceda, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, en el blog de Antártida Enigmática, uno de los últimos casos que entrevisté, que la entrevista la pude realizar el año pasado en medio de la pandemia, gracias a los medios digitales. Yo lo hice con mucho cuidado porque es la primera entrevista realizada de manera digital de 4 kayakistas que estuvieron en la Antártida en 1991, en un lugar que se llama Puerto Neco, un lugar poco visitado de la península antártica. Es un lugar, es una bahía, se llama Bahía Ansford, una bahía profunda. En el fondo hay un refugio argentino, que es una construcción muy precaria, y ahí hubo 4 kayakistas en el año 91 haciendo una expedición, sobre todo investigación de fauna, centralmente dedicada a la investigación de orcas. Se llamó la expedición Orca Antártida. Y estos 4 kayakistas, que eran 3 hombres y una mujer, sí, tuvieron ahí una experiencia de que en una medianoche se observan, sobrevolando prácticamente el lugar donde ellos estaban, unas flotillas de objetos que venían más o menos de a 4 o 7 objetos por vez, como si fuera en formación, que cruzaban todo el horizonte, digamos, todo el cielo por arriba, a mucha altura, como si fuera a una altura satelital, desde un horizonte al otro. Y estas escuadrillas no tenían un movimiento uniforme, sino un movimiento como de zigzag. Y además de tener ese movimiento en zigzag, iban cada tanto lanzando 2 flashes, como 2 haces de luz hacia abajo. Ajá. Sí, que no llegaban a iluminar abajo, simplemente se veía el destello, pero prácticamente sin patrón, ¿no? Aparente.
Sí, los observadores coinciden en que se vieron estos destellos. Para algunos eran simplemente cambios de luminosidad, eran luces blancas o a lo sumo amarillentas, no cambiaban de color. Y estas escuadrillas, en determinado momento, digamos, venían todas de un mismo lugar más o menos, pero no del mismo lugar exactamente, y se iban hacia el mismo lugar más o menos, pero no hacia el mismo lugar exactamente. De hecho, algunas trayectorias eran totalmente distintas. Y para que no te quede a vos la idea de que todo era muy, muy fijo, había algunas luces que adelantaban a las demás y otras luces que quedaban retrasadas. Bueno, hubo 3 de los integrantes del equipo que vieron algunas de estos pasos, digamos, y después se fueron nuevamente dentro del refugio. Hubo uno que se quedó fuera y pudo describir que vio, digamos, se tiró contra una piedra, se recostó para ver mejor, porque según sus palabras ya le dolía la cabeza de mirar para arriba, y que es el caso de Ricardo Krusowski, y finalmente termina viendo muchos pasos de estas luces, que él calcula que serían más de 100 en total, digamos. No lo llegó a contar, honestamente, pero eso es lo que pudimos deducir en la entrevista de la cantidad de estas escuadrillas, de estas formaciones de luces que vieron pasar sobre Puerto Neco. Y está el caso de Carolina Divi, que ella sostiene que esas luces tenían algo que ver con el Polo Sur. Ella sintió de alguna manera que esas luces que pasaban ahí tenían alguna relación directa con el Polo Sur. Y el caso de Juan Carlos López, a quien lo llaman Orcamán, porque es un especialista mundial en el estudio de las orcas, él se tomó la tarea en ese momento, y gracias a lo cual pudimos hacer la reconstrucción del caso tantos años después, se tomó la tarea de anotar eso inmediatamente después en su cuaderno de notas y de marcar las trayectorias que había visto en una carta náutica. Toda esa información está contenida en el blog de antártidaenigmática.blogspot.com, y no voy a abundar en detalles porque es un caso que tiene su complejidad, como podrán apreciar. Semejante desfile de luces uno no lo ve nunca, ni en tu ciudad, ni en la mía, ni en ninguna parte. Esa continuidad que se prolonga en el tiempo, más aún cuando este hombre al final se va a dormir después de haber estado recostado una cantidad de minutos en la piedra, se va sin que el fenómeno haya terminado. No se sabe hasta cuándo ese fenómeno se siguió produciendo, ¿no? Sí. Y hay como cierre, digamos, hay una anécdota que tiene su cosa curiosa y simpática, si se quiere también, que a la mañana siguiente, Juan Carlos López, bueno, me olvidé de mencionar a Omar Molea, que era el cuarto integrante del equipo, ya mencionamos a los 4. Juan Carlos López, Orcamán, trató de llamar por radio. En ese momento todas las comunicaciones aún eran por radio, estamos hablando del año 91. Llamó por radio a las bases Brown y las bases de Decepción para preguntarles si la noche anterior había habido algún tipo de movimiento de aviones o cosa por el estilo, o si ellos habían observado algo inusual. Y desde las 2 bases le contestaron que no había pasado absolutamente nada y que no habían visto nada. Pero fue muy particular la respuesta que le dio entonces el operador de radio de Decepción, cuando, para terminar lo que le comentaba, le dijo: vea, en la Antártida lo mejor es mirar siempre para abajo. En la Antártida, lo repito porque esto es increíble, en la Antártida lo mejor es mirar siempre para abajo. Entonces,
eso te da la pauta de que algo se sabe en el ambiente, de que no es que sean hechos absolutamente anecdóticos, circunstanciales, anecdóticos, claro. Evidentemente hay un conocimiento, y eso ha pasado en otras circunstancias, como el caso de los 4 chilenos en el 56, cuando van al barco, a la fragata Baquedano, y el capitán les dice, no se preocupen, lo que vieron ustedes es algo que se ha visto muchas veces, ya tenemos el protocolo de comunicarnos con Estados Unidos para mandarles esto al proyecto Libro Azul. De modo que hay una cuestión que tiene que ser, digamos, hablando del continente blanco, hay que blanquear ciertas situaciones, ¿no? Y creo que este tipo de datos, de circunstancias, que no solo tienen que ver con este tipo de fenómenos, ¿no? Que circunstancialmente, por ejemplo, una historia que me han contado de que estaban en una base jugando a las cartas, ¿no? Y claro, es obvio que en los destacamentos, en las bases, hay mucho tiempo libre y están todo el tiempo encerrados y tienen que jugar a las cartas. Ahí se aprende mucho a jugar a los naipes y demás. Y de pronto ven que hay una persona, digamos, había una puerta con una mirilla de vidrio, y ven que hay una sombra detrás de la puerta y que golpea la puerta, ¿no? Entonces, claro, estaban ahí jugando a las cartas y nadie quería perder el juego para ir a abrirle. Entonces, en determinado momento, alguien dice, bueno, está bien, voy yo y le abro, ¿no? Abre la puerta y no había absolutamente nadie. Y todos habían escuchado los golpes, todos habían visto la sombra y habían visto incluso que estaba vestido con una especie de uniforme amarillo. Con uniforme. Qué interesante. Esas cosas te ponen la piel de gallina, ¿no? Sí. Pero también me las cuentan a mí como una anécdota que es difícil de catalogar, y es algo que no pasa a los libros antárticos. Ningún libro que hable sobre las historias de la Antártida vas a encontrar ese tipo de historias, pero esas historias existen. Pensé que me ibas a contar sobre algo que está en tu blog, que es precisamente, que yo no tenía conocimiento, creo que por ahí escuché algo, del famoso, bueno, ahora famoso, Thule, ¿no? O este hombre de las nieves. Sí, Thule es una isla del archipiélago de las Orcadas del sur, y efectivamente en los años 50 se dio una circunstancia ahí de que estaban instalando tratando de ambientar un refugio para hacer una instalación de radio, y bueno, había un pequeño equipo humano trabajando en eso, en un refugio con muchas falencias, que concretamente que tenían filtraciones en el techo y en las paredes, y trataban de rellenarlas para que no les entrara el viento helado. Y en eso estaban cuando se observa, digamos, uno volvió diciendo que había visto al Yeti. Y bueno, obviamente todos se le rieron y dijeron que no podía ser y qué sé yo, pero a partir de ahí empezó a tomarse en cuenta esa circunstancia. Y en otra oportunidad hubo otro que dijo haber visto también al Yeti. Entonces, bueno, se lanzó finalmente terminaron armando una expedición para tratar de localizarlo, y finalmente descubrieron que se trataba de una foca peletera, que es un animal que puede caminar en 2 patas, que puede tener más de 3 metros de alto, 3 metros de una punta a la otra, digamos. Y claro, si lo ves es el Yeti, digamos, ¿no? Yeah. Y la lamentable situación fue, bueno, que lo mataron. Mataron al Yeti. Pero... que le mataron la foca, no, al Yeti. Claro.
Pero hay que decir también Mira. que una cosa es esa historia que tiene, digamos, esa resolución, y otra cosa es otras historias que han circulado. Hace muy poquitos días cumplió años Hugo Abraham, que está mencionado en mi libro, que ha sido radiotelegrafista, en la época que el telégrafo era prácticamente el único medio de comunicación, porque la comunicación por micrófono muchas veces se perdía, se necesitaba mucha potencia para transmitir por micrófono. Entonces hacían comunicaciones off-phone, como se decía, sin micrófono y sin audio, y se manejaban exclusivamente con el manipulador Morse. Y Hugo Abraham se dedicaba a eso. Pero, además de eso, en sus 10 años de invernadas antárticas, él tiene 10 años de haber estado en la Antártida, y el otro día ha cumplido 94 años, y la verdad que fuera del problema de que ha perdido mucho la vista, conserva una memoria excepcional de todas las cosas que ha vivido. Y él me contaba que muchas veces tenía que acompañar a los meteorólogos de noche. Él le daba mucha bronca, digamos, que siendo que, bueno, tenía que ponerse el equipo de abrigo para salir afuera del destacamento y acompañar a los meteorólogos que hacían las observaciones nocturnas. ¿Por qué? Porque tenían miedo de encontrarse con el Yeti. Eso era un miedo muy extendido en toda la Antártida, pero claro, nadie lo dice. No te creo. ¿No? Y él lo dice y se muere de risa, porque él no cree, digamos, que haya sido real la historia. No cree hasta que se te aparezca y te coma. Claro, pero esa historia del Yeti, digamos, hemos podido rescatar una, que era ese del Yeti de Thule, pero esa historia del Yeti estaba presente en toda la Antártida. Y eso no circula, no se conoce, ¿no? Lo mismo, como te decía, de historias de determinadas apariciones, determinadas situaciones que tienen que ver con lo fantasmal, si se quiere. Hay otra, si quieres, te cuento una muy simpática que... Sí, adelante. La cuenta un gran escritor, un gran antártico que fue Moneta, no me acuerdo, creo que era José Manuel Moneta o Juan Manuel Moneta, que estuvo en las Islas Orcadas en los años 20, y en determinado momento alguien le dice que había atrás de la base, se veía una luz mala, y que en un lugar se prendía y se apagaba una luz. Y entonces él, claro, fueron todos, digamos, salieron todos de la base, incluido ese momento la radio, recordemos, se manejaba con el manipulador Morse, estamos hablando. Salieron con todos los integrantes de la base. Resulta que cuando salieron no encontraron absolutamente nada. Entonces dice, bueno, habrá sido una confusión, habrá sido que se trató de un hecho circunstancial, de que le pareció ver una luz. Al rato sale otro de la base, mira y dice, vi una luz en el fondo que se prendía y se apagaba. Y dice, caramba, dice, ya eran dos los que habían visto lo mismo. Entonces Moneta, que era
el jefe de la base dice, bueno, voy a ir a verificar por mí mismo. Entonces salió y efectivamente vio una luz que prendía y apagaba hacia el fondo de la base. ¿Qué pasaba? Que la torre de transmisión que tenían en ese momento, como se manejaba con tantos voltios y disipaba un campo electromagnético tan poderoso, hacía prender una lamparita, una lámpara incandescente, wow, que estaba ubicada en el fondo. Vieron que cuando hay una lámpara que es una lámpara que tiene algún componente gaseoso, si se le acerca un campo magnético, claro, o un campo electromagnético, se enciende. Entonces, cada vez que el telegrafista apretaba el botón, se prendía la luz. ya. Y la primera vez, como habían salido todos a mirar, incluido el telegrafista, no se había producido el fenómeno. Digamos, ese tipo de situaciones, qué interesante, ese tipo de confusiones, también se dan en la Antártida. Y se dan toda una serie de fenómenos que por eso yo digo que tienen que ver con la Antártida. Yo no puedo considerar como un caso ovni lo que le pasó a los 4 chilenos del año 56, que estuvieron más de 2 días con 2 cilindros parados arriba de la cabeza. Porque eso no tiene parangón en ningún país del mundo. Justamente Rodrigo Bravo nos comentó algo mínimo de este caso y nos dijo y nos invitó a todos, ¿no?, a seguir tu trabajo, a seguir tu libro, porque ahí explicabas, te extendías un poco más con este tema de los extraños cilindros, y lo que nos llama poderosamente la atención, que hemos escuchado tus disertaciones en otros canales contando este caso que es el excelso, extenso también. Sí, Rafael, es muy raro esto de cómo se produce, digamos, un hecho de que, aparte, el hecho de que se los encuentran una madrugada, de que uno de los 4 científicos que estaba en esa isla Roberts sale a mirar ese 8 de enero de 1956 y se encuentra con que había 2 cilindros verticales, pero digamos puestos en posición totalmente vertical. Qué raro. Sobre el cenit prácticamente, quietos, absolutamente quietos. Esto hay que destacarlo, que la percepción que tuvieron ellos era como si esos 2 cilindros estuvieran clavados ahí, estuvieran fijados en el cielo, como si estuvieran desde siempre. Una situación muy particular. Y ese fenómeno, con algunas variantes que se van dando a lo largo de su permanencia, se extendió durante 2 días consecutivos. A todo esto tenemos el caso de que Patricio Abusleme Hoffman ha localizado al único testigo que queda como sobreviviente de los 4 que estaban, y le ha confirmado la existencia de esos objetos allí, pero incluso piensa que él cree que fueron más de 2 días, que no fueron solamente 2 días, sino que fue más tiempo, y que esos objetos estaban suficientemente altos para que se vieran de varias bases antárticas, que le llama la atención que solamente ellos lo hayan informado y ningún otro lo haya hecho. Eso también son datos para investigar, sí, ¿no? A ver si se pudiera investigar en los datos de la época. Queda muchísimo por hacer. Veo ahora que Rodrigo Bravo Garrido está trabajando en Punta Arenas, buscando información. Puede llegar a encontrar cosas muy importantes allí. Así es, y está estrenando un canal que se llama Investigadores, ¿no? Y de pronto él puede hacer ese gran trabajo que se está pidiendo, ¿no? De que los canales de YouTube pues tengan un propósito un poco más metodológico,
y educativo también, ¿no? Para nosotros, las generaciones de pronto que estamos, ¿no? Surgiendo y que queremos aprender también de ustedes, ¿no? Que tienen mucha experiencia de campo, ¿no? Sobre todo, que es importante. Y hay buenos canales también, ¿no? Como nuestro amigo querido Richard Cardoso. Y también un canal muy interesante que acabo de descubrir y me acabo de suscribir, que es el tuyo, de Rubén Morales. Ya me suscribí en este momento y justo hay un video muy interesante que se llama La enigmática caverna Casa de Plata. Y es que, bueno, acá nos muestras una faceta de tu trabajo en la cual pues te ensucias las botas un poco y nos muestras esta gran, este sitio, ¿no? Desde otra perspectiva. Hay un lugar, bueno, Capilla del Monte en Argentina, el Cerro Uritorco, es un lugar que es visitado por todos los que nos interesamos en el tema de los ovnis, y creo que se ha ganado ese lugar muy merecido en el circuito turístico argentino, de ser el lugar de peregrinación de todos aquellos que nos apasionamos por estos temas. Por eso yo en su momento denominé a Capilla del Monte como el santuario extraterrestre, el lugar de peregrinación de todos los que nos gustan los ovnis y temas conexos. Y siempre voy a Capilla del Monte, me gusta mucho recorrer sus senderos, lo cual tiene más, no es simplemente experiencias de trekking, como podría considerarse de un punto de vista deportivo, sino que al margen del esfuerzo que demanda una experiencia de trekking, bueno, son circuitos que tienen su mística, son circuitos que tienen su historia, mucho de lo cual está por develar todavía, ¿no? Es decir, queda mucho por investigar de esa zona, que ha tenido, bueno, presencia de los indios comechingones y sanavirones en su momento, y eso hace que sea un lugar con mucho mito, con mucha historia. Sí, se ve en el video, ¿no? Y tú, creo que, o sea, esta cueva sí, de hecho, fue trabajada, ¿no? Claro, bueno, en ese sentido es una de las cosas que queda en el misterio también, porque he visto un video por ahí, uno mira videos y cree que los videos dicen cosas importantes a veces, pero he visto un video por ahí donde hay gente que dice que se trata de una cueva de origen natural. Y yo que la he visto, realmente no encuentro la manera de hacer eso de forma natural, porque es una excavación que yo no llegué a penetrarla toda, pero según los que la han penetrado hay que entrar agachado, gateando, arrastrándose. Claro, es como un hueco, parece un hueco propiamente hecho para una explotación minera antigua, que pudo haberse hecho en tiempo de los nativos, de los originarios, o en tiempo de los españoles, pero tiene esa impronta de haber sido realizada con herramientas, digamos, rudimentarias, ¿no? Así que esa es la historia, y hay un dato que no es menor, que desde un comienzo se la llama la Casa de Plata. Nadie sabe de dónde viene ese nombre, pero se supone que ese metal tiene algo que ver con esa cueva. Una posibilidad sería que allí se haya encontrado una veta de plata en alguna oportunidad y que se la extrajo, y otra posibilidad es que, como se dice, haya sido usada por los nativos para esconder tesoros en la época de los españoles. Lógico, sí. Digamos, son dos acepciones que se dan a ese nombre. Ese nombre, aparte, digamos, la zona esa en particular, durante muchos años no tenía una buena cartografía. Recién en 1916, un alemán que se llamaba Eberhard Riemann realizó la cartografía de las Sierras Chicas, y realmente un trabajo importante por no tener un GPS, un satélite, haciendo todo, recorriendo simplemente los lugares y marcando las cotas y los ríos y todo lo demás. Un trabajo muy importante hizo Riemann en ese momento, y ahí ya figura en 1916 la cueva con ese nombre.
De qué época viene, la verdad que no lo podemos saber, pero es una cueva que evidentemente está desde hace muchísimos años y que también ha sido utilizada en diversos tiempos para realización de rituales y otras cosas, según se dice. No, y yo te agradezco enormemente tu gentileza, ¿no? De atendernos, la llamada, la brevedad, de concedernos esta oportunidad de conocer tu trabajo, de que la gente pueda acceder también a tus investigaciones y felicitarte por tus dos blogs, ¿no? Café Ufológico Río 54, que vamos a estar muy pendientes de lo que estés publicando, de Antártida Enigmática, que vendría a ser una suerte de extensión o de apoyo hacia tu otro trabajo que ha sido el libro, ¿no? Los ovnis de la Antártida, y que yo pienso que hay mucha gente que va a querer adquirirlo, y en estos tiempos de digitales, ¿no? Ojalá pronto salga una edición en PDF. Bueno, el libro está difundido digamos, en cadenas de librerías. En Argentina, por lo menos, está difundido en cadenas de librerías. También pueden contactar conmigo y podemos llegar a establecer una forma de venta directa, también por Mercado Libre, en fin. Lo que respecto a los envíos, sé que hay algunos lugares, algunos países donde han llegado libros a algunos lugares, pero lamentablemente, como es un tema que lo maneja la editorial, no estoy al tanto de qué lugares exactamente lo tienen. Curiosamente, para que tengan una orientación, los que están en otros países, lo que pueden hacer es buscar en editoriales, en librerías que se dediquen a temas militares, porque la editorial Grupo Argentinidad justamente tiene esa impronta, se dedica a temas que tienen que ver con la guerra de Malvinas, con la soberanía, con la Antártida, que para mí es muy bueno eso también, ¿no? Que yo prefiero que mi libro esté al lado de libros de aviones de guerra, y no que esté al lado de libros de autoayuda sobre cómo curarse a sí mismo. Entonces, me parece que eso también le da una impronta a lo que es la tarea que realiza uno, de que no se vea degradada, claro, a mezclarse, digamos, con otras disciplinas. Yo no tengo nada contra la biodescodificación o la astrología, pero mi libro habla de otra cosa. Claro. Eso me parece que es importante, ¿no? Que le demos a estos temas el valor que tienen y que no los mezclemos con otros temas que no tienen nada que ver. Así que cualquier cosa yo les dejo un mail que es muy sencillo, muy sencillo, es respondo@gmail.com, respondo@gmail.com. En Facebook figuro como Rubén Morales, no tengo ningún apodo particular, digamos, así que pueden buscarme directamente como Rubén Morales, ¿no? Y Rubén, una última pregunta, ¿y tu libro estará ya en la Antártida? Bueno, sí, no sé si ha quedado allá, pero me han mandado fotos de gente que lo ha llevado allá. Que lo ha llevado, que me han mandado una hermosa foto que me mandaron hace unos años en el destacamento Orcadas, wow, que es uno de los lugares donde se han producido una serie de eventos. Y el libro también ha inspirado que algunos integrantes de las bases antárticas miraran con mayor atención este tipo de fenómenos. De hecho, en un café ufológico tuvimos a un ex comandante de la base Decepción en años recientes. La base Decepción continúa como base de verano. En este momento no se habita durante el invierno, porque en la isla Decepción hubo una gran explosión del volcán, una gran erupción volcánica en 1967 y 1970, y hace que se prefiera utilizar las bases solamente en el periodo en que es posible rescatar a las dotaciones en caso de una emergencia. En aquella situación fue una situación
muy lamentable que por suerte no produjo víctimas, pero hubo bases que quedaron totalmente destruidas. Entonces, te decía, hubo un comandante de una base antártica en el Café Ufológico Río 54, que estuvo no hace tantos años allá, y que a raíz de todas estas historias empezaron a ver con atención el tema y a hacer vigilias. Sí. Hicieron vigilias en la Antártida en los días que había cielo despejado para tratar de ver si veían algo. O sea que eso también lo podemos Increíble, considerar. ¿no? No llegaron a ver nada, pero ¿Cómo es tu trabajo interesante. puede cambiar, transformar, impactar en la realidad y cambiarla, ¿no? Fomentar algo, ¿no? Qué Yo creo importante. que ese es el camino de lograr que determinadas informaciones que a lo mejor no se dan a conocer por una cuestión de prurito, del qué dirán y todo eso, comiencen a hacerse públicas, pero de una manera serena, como estamos hablando, de una manera reposada. Claro, y disciplinada como en la estructura de tu libro, ¿no? Que, mira, hemos hablado mucho de los temas OVNI y todo, pero pienso que en tu libro, no hemos tocado mucho de tu libro en sí, creo. O sea, en tu libro hay mucha más información. No, lo que en el libro lo que pueden encontrar son una serie de casos ocurridos en bases antárticas, bueno, Argentina fundamentalmente porque es la información de la cual más dispongo, pero también en bases de distintos países del mundo, digamos, de Gran Bretaña, de Brasil, de Nueva Zelanda, Estados Unidos, en fin, de distintos lugares del mundo que han dado cuenta de observaciones extrañas a lo largo del tiempo, y todo ese material está presentado con las mayores referencias posibles, con todos los datos, para que cada cual pueda obtener sus propias conclusiones. Como estamos diciendo, es un material que se va actualizando en base a lo que otros investigadores o estudiosos del tema van obteniendo en otros lugares. Y fundamentalmente se detallan con centralidad los casos que ocurrieron en 1965 en la isla Decepción y en el destacamento Orcadas de las Isla Lorí, de las Orcadas del Sur, que tuvieron una gran repercusión pública, y esos casos están intensamente tratados en el libro, que son muchos, y que creo que bueno, es la presentación de esos temas más extensa y más detallada que se haya hecho hasta ahora, en el sentido de que toda la información que me dio el capitán Daniel Pericé, más todos los antárticos que estuvieron con él en ese destacamento, en esa dotación, me sirvió para reunir una información que antes no existía, sumado esto a los documentos desclasificados en Estados Unidos, documentos oficiales o semioficiales que se han publicado en otros países y en Argentina también. En fin, hay una cantidad de datos que, para decirlo de alguna manera, mi libro es un libro que está escrito, digamos, con un criterio de que sea simple de leer, pero no es un libro playero, no es un libro, digamos, para unas vacaciones de verano en una playa tropical. Por ahí es lo contrario, es un libro para leer información, para tenerla, y es especial para aquellas personas que se interesan en particular sobre estos temas. Y debo destacar... Es como para leerlo en invierno, ¿no? Claro, tiene que ver con eso. Y debo destacar también todas las personas del ámbito antártico que me han confiado sus historias, que se han interesado por el libro y que realmente me impulsan a seguir en estos temas, y que a lo mejor me dan datos laterales para que yo busque información. El libro ha calado mucho en el ámbito de los investigadores y de los antárticos que han invernado, por ahí incluso más que en el ámbito ufológico.
Así que para mí eso es un honor, que ellos vean que sus historias han sido tratadas con respeto y que se pueden decir otras cosas de la Antártida que a lo mejor en los libros habitualmente no se dicen, pero que mayormente se comentan. Y es importante que haya esta otra historia, es importante que se conozcan estas cuestiones y es importante también que las Fuerzas Armadas de los distintos países y los gobiernos que tienen bases en la Antártida le comiencen a prestar atención a este tipo de fenómenos, a este tipo de cosas, para documentarlas, independientemente de lo que sean. Yo no hablo de extraterrestres en ninguna parte, porque tampoco tengo nada que ver con ellos. Si los extraterrestres me hubieran contactado y me hubieran dado algún mensaje como le dan a otros, bueno, yo les haría prensa, no tengo inconveniente. Pero no es el caso. No es el caso. Entonces, viendo ese desprecio hacia mi persona por parte de ellos, no digo que no existan, digo simplemente que me están negando. Ya visítenlo, pese a mi dedicación. Claro, amigos, entonces, si nos están viendo los extraterrestres, escuchen, por favor, ya. Exactamente. Visiten a nuestro amigo. Ya que ellos no se preocupan por mí, no me preocupo por ellos. Por supuesto, claro. Lo que relato son historias que son historias antárticas. Y eso es más o menos el contenido de mi libro y es lo que, en definitiva, lo que nos hace humanos en esta vida. Si en algo nos diferenciamos de los robots, es que nosotros somos seres contadores de historias. Así es, sí. Digamos que la diferencia entre una máquina que responde preguntas en base a un programa es que nosotros, cuando te preguntan algo, tú dices, eso me hace recordar una historia. Eso es el componente humano. Eso es lo que nosotros valoramos en los videos de YouTube. Queremos ver una buena historia. En el cine, en el teatro, en la literatura, en la vida. Siempre esperamos escuchar una buena historia, ver una buena historia y, en lo posible, vivir una buena historia. Así es, bueno, y también les mandamos un saludo a los amigos, ojalá nos estén viendo de la Antártida también, a la base, ¿no? Machu Picchu, de allá, del Perú. Ojalá también, si llega algún caso, ¿no? Si te enteras de algo, nos pases la voz a mí, a Richard, ¿no? También, que es un gran amigo ¿no? Richard Cardoso, o a mí. Y si nosotros nos enteramos de algo, te lo pasamos también. Y que sea tu libro, entonces, como ese iceberg, que sea la punta del iceberg, de ese iceberg gigante, el A74. Algo así, que sea tu libro, para que muchas más personas se interesen, sobre todo los que están trabajando allá. Y este sea un comienzo, ¿no? El primer ladrillo de seguramente una investigación que tiene que continuar hacia el futuro, ¿no? Muy bien, Rubén, muchas gracias por tu participación, por haber estado con nosotros y por haber tenido por haber dedicado este tiempo, ¿no? Sobre todo al público del Perú, que te está viendo ahora y está conociendo mucho más tu trabajo, y seguramente te va a seguir, y ojalá por ahí puedan adquirir también tu libro. Entonces te felicitamos, te agradecemos y te mandamos un enorme abrazo. Gracias por venir. Bueno, lo mismo, muy agradecido por esta nota. Un saludo a toda la comunidad ufológica de Perú y a todos los que siguen tus videos. Y bueno, un saludo vulcano, larga vida y prosperidad para todos los que están viendo este video. Abrazo grande.